El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Hoy nos acercamos a ti como aquel hijo pródigo de la parábola de la cual tú nos contaste. Este joven dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ayúdanos a entender, Dios amado, que no merecemos ni siquiera llamarnos hijos tuyos. Que podamos entender, Dios amado, que somos sencillamente el resultado de la misericordia que tú has tenido con nosotros, porque estábamos completamente apartados de ti. Sin embargo, tu amor hacia nosotros ha sido tan grande que sin merecerlo has perdonado nuestros pecados. Tu sangre bendita fue el precio que tú pagaste por nuestra desobediencia a Dios, y nos reconciliaste con el Padre. Y hoy podemos tener este gran honor de poder acercarnos a tu presencia y poder conversar contigo, con un Dios que es santo, con un Dios que es eterno, sabiendo que tú no nos desprecias. Cuando venimos a tu presencia con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu grandeza, tu señorío y tu majestad, como lo hizo aquella mujer del perfume de alabastro, quien postrada a tus pies enjugaba con sus lágrimas tus pies y te adoraba con todo el corazón. Que así nosotros podamos venir en este día con una actitud de adoración genuina, reconociéndote como lo más importante en nuestras vidas, como esa fuente inagotable de vida. Sin ti nosotros estamos perdidos, Dios amado, y te necesitamos. Agradecemos infinitamente todo lo que a lo largo de estos años has hecho, pero necesitamos conocerte cada día más, y esto lo que nos ha enseñado es a no depender de nosotros, a menguar para que tú crezcas. Y por eso estamos aquí, porque necesitamos seguir bebiendo de tu fuente y comiendo de ese pan que nos llena de vida. Gracias por el nuevo día, por la nueva oportunidad que nos brindas. Sabremos aprovechar este tiempo que nos regalas, caminando siempre en dirección al cumplimiento del propósito
con el cual tú nos tienes en este mundo. Ayúdanos a estar en paz, a estar tranquilos, a saber que independientemente de lo que podamos estar viviendo, tú sigues teniendo el control, sigues sentado en el trono, Dios amado. Gracias por esa perseverancia que has ido forjando en nuestros corazones. Nos hemos dado cuenta que a pesar de los obstáculos, algo no nos deja rendir. Es tu Espíritu Santo. Y esa fuerza que tú cada día nos das nos ayuda a superar cada día más las dificultades que se pueden llegar a presentar. Es una obra que tú has venido haciendo porque antes con el mínimo traspiés ya queríamos dejarlo todo, nos derrumbábamos por completo, pero en la medida en que tú has ido trabajando en nuestras vidas y fortaleciendo nuestra fe, a pesar de lo que vivimos, tú nos ayudas a seguir adelante. Muchas gracias, amado, por todo lo que hoy vas a hacer. Gracias por tu bendita palabra ungida por el poder de tu Espíritu Santo, que sé que en cada uno de nuestros corazones va a cumplir ese propósito, que nuestro entendimiento sea iluminado y que tu palabra pueda ser escrita con tu propio puño y letra en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, que los aires sean despejados y que tu gloria poderosa descienda sobre nuestras vidas. Eres bienvenido a este lugar y también te damos gracias por permitir que nosotros podamos estar aquí compartiendo contigo esta palabra, que la podamos atesorar en nuestro corazón, que la podamos creer, porque si lo hacemos, entonces seremos como aquellas personas que edifican su casa sobre la roca. Gracias por tanto amor. Gracias por la nueva oportunidad que nos brindas. Gracias por esta familia preciosa de verdades eternas que cada día crece más y más. Que tu bendición nunca falte sobre cada uno de tus hijos. Que tú les acompañes siempre. Que vayas delante de ellos. Que les defiendas de todo peligro, de toda tentación. Que traigas esa provisión, esa sanidad, esta restauración. Que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros hoy, mi amado. Muchísimas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Recuerden ustedes que Dios le da sus más grandes batallas, sus desafíos más grandes a sus mejores guerreros. De manera que si hay un gran desafío delante de ustedes, porque Dios sabe que usted lo puede hacer. Me llama la atención que cuando el Señor le extiende el llamado al profeta Jeremías, Jeremías decía, pero yo no sé hablar, yo soy muy joven, y bueno, y tantas excusas que puso frente al llamado que Dios le había hecho. Y Dios le dice, no, a donde te envíe irás y hablarás lo que yo te mande. Y le dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías estaba convencido de que no podría hacerlo, pero había olvidado que aquel que lo había creado es el que lo había escogido. Y le dice el Señor, mira, antes de que yo te formase en el vientre, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones de la tierra. ¿Y qué fue lo que Dios conoció antes de haber creado a Jeremías? Conoció que Jeremías tenía el carácter, tenía la templanza para superar cualquier dificultad que pudiera llegar a presentarse. Y por eso le dio ese desafío. Y Dios nos ha dado a nosotros desafíos y lo hace sencillamente porque Él nos ha conocido desde antes de nacer y Él sabe que podemos hacerlo. El problema es que muchas veces nosotros no creemos. Dios cree que nosotros sí podemos y nosotros decimos, ¿será que sí? Por supuesto que sí. Entonces, si Dios te escogió y estás aquí como evidencia de que verdaderamente la misericordia de Dios te ha alcanzado, entiende que Él te escogió porque sabe que tú puedes hacerlo. No importa la prueba que estés enfrentando, no importa el gigante, Dios sabe que con su ayuda podrás derribar esos gigantes y con su ayuda podrás superar cualquier dificultad que se te presente. Pero tienes que empezar a creer que tú y Dios son mayoría, que tú no estás solo, Dios está contigo y con Él somos más que vencedores. Un abrazo fraterno a toda esta hermosa familia de verdades eternas y continuamos sembrando la semilla sin desistir todos los días, porque está escrito que si no nos cansamos de sembrar, a su tiempo segaremos, eso sí, si no desmayamos. Así que vamos a seguir sembrando, que alguien
algún día va a agradecer este gesto de amor por los demás. Vamos a compartir esta transmisión, vamos a darle muchos me gustas a esta transmisión para que también sus contactos vengan a este lugar y también ellos puedan disfrutar este banquete que el Señor ha preparado para todos nosotros en este día, ya fin de semana. Cómo corre el tiempo, ¿verdad? El tiempo no se detiene. Y si el tiempo no se detiene, ¿usted por qué se va a detener? Entonces, cada día, cada oportunidad que Dios le da, aprovéchela al máximo. Y ahora sí, listos para recibir su palabra. Espíritu Santo, tú eres el Maestro. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará a la verdad. Que hoy nosotros podamos conocer esta verdad, porque solo conociendo la verdad seremos libres. Que nada nos robe este momento de intimidad contigo y que el enfoque y la atención sea puesta en lo que es verdaderamente importante. Y es lo más importante tu palabra que ha salido de tus labios. Gracias por lo que vas a hacer, mi Señor. Habla que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Obediencia a prueba de todo. Obediencia a prueba de todo. Dice el libro de Lucas en el capítulo 4, verso 25 al 26. Lucas 4, 25 al 26 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, viuda en Sarepta de Sidón. El Señor Jesucristo, ante sus coterráneos, estaba ilustrando sus palabras de una manera admirable. Citó a 2 gentiles, o no judíos, que habían vivido fuera de la tierra de Israel, la viuda de Sarepta y Naamán de Siria, en cuyas vidas Dios, por medio de sus profetas, había trabajado milagrosamente. Él estaba tratando de mostrarles que ellos, su propio pueblo, estaban inclinados a perder una gran bendición por no aceptar quién era Él. Recordemos que habían dicho, pero bueno, este no es el hijo del carpintero. No querían aceptar su mensaje. Y por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros, por la incredulidad de ellos. Y Jesús ahora está diciendo prácticamente que no les pase como en tiempos anteriores, que los profetas hablaron y solo una viuda pudo recibir ese mensaje. Ellos serían como muchas viudas y leprosos de Israel que permanecían en la incredulidad y no fueron sanados durante los tiempos del profeta Elías, Eliseo. Es curioso el contraste entre la actitud inicial y el comportamiento final de quienes escuchaban a Jesús. Primero, todos le expresaban su aprobación. ¿Recuerdan cuando abrió el libro en la sinagoga y todos se admiraban? Se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y después reaccionaban con agresividad ante lo que Jesús les estaba diciendo, ante la predicación de Jesús, ante el mensaje de Jesús. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la predicación que estamos recibiendo. Porque al rechazar la predicación,
lo que estamos haciendo es rechazar a quien envió el mensaje. Lucas capítulo 4, verso 29. Dice Lucas 4, 29. Esta versión es la versión traducción lenguaje actual. Dice: entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo al precipicio, por el precipicio. Después que escuchan la enseñanza, dicen: ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Amén! Y después lo querían arrojar por el precipicio. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Yo no sé por qué Dios no hace milagros. Pues, ¿por qué no crees? Que Jesús mencionara a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos, como receptores de la bendición divina, provocó una reacción muy airada. Es que es impresionante, si usted se da cuenta en la Biblia, las personas que más creyeron en el Señor Jesucristo ni siquiera eran del pueblo de Dios. Entonces vemos a la mujer sirofenicia o a la mujer cananea. No era del pueblo de Dios. El centurión. Y encontramos así muchas personas. ¿Cuál fue el que tuvo misericordia del otro en la parábola del buen samaritano? Uno que no era ni sacerdote ni levita, era samaritano, considerado una raza impura. Los del pueblo de Dios no creían. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a meditar muy bien. Ayer el Señor nos enseñaba con respecto a cuando la palabra de Dios o la relación con Cristo se nos vuelve tan familiar. Y hay gente que no es del pueblo de Dios, que tal vez no busca tanto a Dios como nosotros, que es más sensible a la voz de Él. La gente del pueblo, donde estaba el hogar de Jesús, le rechazó. Este no es más que el hijo del carpintero y ahora nos va a decir que es el Mesías. El terreno de la región alrededor de Nazaret es accidentado y desigual, y sus habitantes condujeron a Jesús a la cumbre. Y dice la Biblia, trataron de arrojarle desde allí a Jesús, quien vino a salvarles. Prefirieron su muerte antes que aceptar su verdad. Es por eso que Jesús trae a colación a una viuda en tiempos del profeta Elías. ¿Qué fue lo que esta mujer hizo para que Jesús la tomara como ejemplo de fe? No sean ustedes que se pierdan la bendición. No como esta viuda. ¿Qué fue lo que ella hizo? Vamos entonces a aprender de esta mujer. ¿Qué les parece? Porque algo tiene que enseñarnos a nosotros, si Jesús habló de ella. Para eso tenemos que ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 8 al 16. Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Escuche. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja,
y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Wow! Ya no había más. Verso 13. Elías, que es el profeta, le dijo, y nos dice Dios, siento a través de esta palabra, muchos de los que estén viviendo en escasez, tal vez, o pasando alguna crisis. Elías le dijo, no tengas temor. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Cualquiera oye eso y dice, qué desconsiderado pastor, qué desconsiderado profeta, le va a quitar lo poquito a la mujer. Es que todos son así. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Eso se llama obediencia. Como le dijo Elías. Y comió él, el profeta, y ella, y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Por Elías. El profeta Elías fue acogido en una casa, en la casa de esta mujer viuda. No dice por qué causas murió su esposo. Pero ¿cómo es la vida de una mujer viuda? ¿Cómo hacía para sacar adelante a su familia? Esta mujer hizo de todo y ya no le quedaba nada. Habitaba en Sarepta. Sarepta era una ciudad fenicia, ubicada en el Mediterráneo, entre Tiro más exactamente y Sidón. El profeta Elías llegó allí, lejos de su residencia habitual, escapando de un período de sequía que había en Israel por aquella época. Hacía 3 años y 6 meses que no llovía por causa de la apostasía. Adoraban otros dioses y el juicio de Dios hizo que la lluvia no regresara y vino el hambre. Vino el hambre sobre la tierra. Hoy cuando no hay lluvia la gente no dice algo hemos hecho mal, no, dice es el fenómeno del niño. Y cuando llueve mucho, ese es el fenómeno de la niña. Nadie dice, ¿será que no estamos haciendo algo bien? Pues ellos sabían que algo no estaba bien en su relación con Dios. Y por esta causa, la lluvia no volvió sobre la tierra. Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 2. Enseña, Primera de Reyes, 18 del 1 al 2, dice la palabra, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre, dice, era grave en Samaria. Era grave en Samaria, hambre. No había dinero para pagar los servicios, no había dinero para comprar comida, no había dinero para comprar ropa, no había dinero para comprar nada. Había hambre. Hambre. Ok, sabemos que ya había hambre en ese contexto. Ahí se encontraba el profeta en medio del hambre y la mujer viuda en medio del hambre. Algunos comentaristas del Antiguo Testamento
creen que Elías estuvo varios días en aquella casa. Durante su estancia realizó 3 milagros, el pan, el aceite y la resurrección de un niño muerto. Los detalles se encuentran en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Huyendo de Jezabel, esposa del rey Acab, mujer malvada que juró matarlo, el profeta Elías se refugió en una cueva a orillas del río Jordán. La Biblia nos dice que el profeta Elías había anunciado por orden de Dios la sequía que se avecinaba para Israel, y Dios lo había mandado a resguardarse en el arroyo Querit que estaba frente al Jordán. Allí se sentía seguro, él tenía agua para beber, y los cuervos, bajo el mandato del Señor, le traían comida. Mire esto, Primera de Reyes 17, 1 al 6. Primera de Reyes 17, 1 al 6. Dios puede usar hasta los cuervos para alimentar a sus hijos. ¡Qué bueno es Dios! Primera de Reyes 17, 1, 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, que era el rey: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, verso 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querit que está frente al Jordán. Verso 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios no deja desamparado a sus hijos. Verso 5. Y él fue e hizo conforme, dice, resalte esto en mayúscula, por favor, conforme a la palabra. Miren lo importante que es hacer caso a la palabra. Conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Y esos cuervos no se podían comer esa carne, aunque ellos aman la carne. ¿Y por qué no se pueden comer esa carne? Porque nadie podrá tomar lo que no es tuyo, lo que Dios ha terminado que será para un hijo de Dios. Nadie lo puede tomar. Así es Dios. Usa cosas sobrenaturales para hacer milagros en la vida de nosotros. Dios cuidó del profeta y se encargó de proveerle todo lo necesario para sobrevivir. Por eso no hay que estar angustiados. Sin embargo, pasados unos días, la Biblia dice que se secó el arroyo por causa de la sequía. Miremos esto, Primera de Reyes 17:7. Primera de Reyes 17:7. Aquí dice, se secó el arroyo de donde tomaban agua. Se acabó el empleo. La empresa quebró. Se acabó el arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Nadie volvió a comprar en la empresa. Este hecho parecía contradictorio. Primero Dios lo manda al arroyo y ahora permitía que este arroyo se secara. No entiendo. ¿Acaso Dios no sabía que al no llover el arroyo se afectaría? Nuestro raciocinio limitado es incapaz de ver que Dios siempre está en control de todo. Y cuando permite que se cierre una puerta es porque tiene algo mejor para nosotros. Y esto no es una frase de cajón, es cierto. Dios había enviado primero al profeta para el arroyo, y el profeta se mueve en obediencia a esa palabra que recibió de parte de Dios. Ve, se abre ese ministerio y hace esto, pero se secó. Sin embargo, de un momento a otro, todo parece salirse de cauce. No sé si le ha pasado.
Dios le dio la palabra, usted se mueve en fe y algo sale mal. Ya no había que comer. Y vienen las preguntas. ¿Qué alguien se está haciendo? ¿Acaso se equivocó Dios con aquella orden que le dio al profeta? ¿Será que esta palabra que yo leí no era de Dios? ¿Será que Elías escuchó mal? ¿O simplemente a Dios se le salieron las cosas de control y tuvo que abandonar al profeta solo a su suerte? La respuesta correcta a estos interrogantes es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque mientras una fuente de provisión se cerraba para el profeta Elías, Dios le abría otra posibilidad. Me llama poderosamente la atención que esa respuesta de Dios a la necesidad del profeta vino en forma de una palabra. A veces nos acercamos a Dios, ay Señor, haz un milagro. ¿Y sabe cuál es el milagro que Dios te da? Su palabra. Pero si no la tomas, si no la crees, si no la recibes, no va a pasar nada. Es como pretender que alguien se sane si va al médico y el médico le da una fórmula y le dice, tienes que beberte estos medicamentos. ¿Cómo va a usted pretender sanarse si los medicamentos que le están dando no se los toma? ¿Cómo vamos a obtener el obrar de Dios de una manera sobrenatural si no le obedecemos lo que nos está diciendo? ¿Cómo? Es imposible y todos los días Dios te habla. Y si no me cree, si usted toma nota, lo invito a que revise qué es lo que Dios le ha dicho todos estos años. Hay personas que nos dicen, ay, eso que usted habló era precisamente lo que yo estaba... No, yo no preparo un programa para cada uno, yo voy a preparar esto para que le caiga. No, estos programas se hacen de una manera libre, no pretendiendo nada de las personas, simplemente hablando lo que Dios quiere que uno hable. Y resulta que usted se conectó y ese día Dios dijo algo, wow. ¿Cómo lo supo? Es Dios hablando. Pero si tú vas al médico y te da una fórmula y no te tomas los medicamentos, jamás vas a mejorar. Y la palabra es medicina a los huesos. Si no la recibes, jamás va a pasar nada. Asegúrate de que cada palabra que recibes o que escuchas, la recibas. Te recomiendo humildemente, anota. No, pero es que a mí todo se me queda en la mente. Mentira. Y por eso termina la predicación. ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a recibir lo que anhelas si no haces caso? La provisión, repito, para el profeta vino en forma de palabra. Porque cada que Dios quiere obrar en una persona, primero le envía su palabra. Al ciego ve y lávate en el estanque Siloé, una palabra. Pedro ven y caminó sobre las aguas, una palabra. Lázaro, sal fuera, una palabra, una palabra. Una palabra tuya bastará. Su palabra es la que desata el poder de Dios. Hágase la luz, su palabra. Y la luz se hizo. Primera de Reyes 17, 8, 9. Las bendiciones de Dios vienen envueltas en su palabra. Dice Primera de Reyes 17, 8, 9. Vino luego a él, ¿qué vino? No vino un maletín lleno de dólares para que pagara las deudas. No vino la respuesta de la embajada donde le decían ya el documento está listo. No. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo. Recuerden que él no tenía ya nada que comer. Aparentemente no tenía nada, pero tenía lo más importante, tenía la palabra.
La palabra de Dios. Si tengo la palabra de Dios, yo lo tengo todo. Verso 9. Esto decía la palabra. Levántate. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Acaso no había mujeres ricas y con más dinero en la zona? No, una viuda. Para que la gloria no sea de aquella mujer. De Elías dependía si creía esta palabra de parte de Dios o no la creía. Sobre todo por lo que acababa de pasarle. Recuerden, Dios le había dicho que los cuervos le sustentarían a través de una palabra. Yo voy a enviar los cuervos, una palabra. Los cuervos te sustentarán y tú beberás del arroyo. Pero el arroyo se secó y los cuervos no volvieron con comida. Creer en lo que Dios ha dicho es una decisión de cada uno de nosotros. Una decisión que cada uno de nosotros va a tener que tomar tarde o temprano. Afortunadamente. La fe del profeta seguía intacta a pesar de lo ocurrido. Dios le dijo, vete al arroyo, él fue al arroyo, y después se secó el arroyo. Pero Dios, y ahora me estás diciendo que vaya una viuda. ¿Cómo te voy a creer si me fallaste en lo que me dijiste? Él siguió creyendo. Y nunca debemos perder la fe en lo que Dios nos ha dicho. Y creyó que si Dios le había dicho que una viuda lo sustentaría, entonces así sería. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Recordemos que la viuda de Sarepta no era judía, ella era gentil. Sarepta de Sidón era, como les decía, una ciudad fenicia. Cuando el arroyo se secó, ya la viuda estaba preparada para recibir al profeta para sustentarlos. Así Dios lo había determinado. Y mire esto, Dios lo lleva de un arroyo a una casa de familia, a su profeta. Dios siempre da algo mejor. Así que si tu arroyo se ha secado, y la fuente de tu provisión se ha secado, ponte a la expectativa. Porque una puerta mejor se te abrirá. ¿Lo puedes creer? Lo creo. Al profeta Elías le pareció que se trataba de una orden muy extraña. Ve que una viuda te sustenta. Eso es raro. Pero obedeció, porque Dios no hay que entenderlo, como dice la canción. Hay que obedecerlo y punto. Primera de Reyes 17, 10, 11. Ay, pero es que no siento. No vas a sentir. Esto no es de sentir, es de actuar. Primera de Reyes 17, 10, 11 dice su palabra. Entonces él se levantó. Mire lo importante de la obediencia. Se levantó y se fue a Sarepta. Había hambre en la tierra, ¿recuerdan ustedes? Bueno, el hambre no se ha ido, todavía hay hambre. Pero el profeta tiene una palabra, es todo lo que necesito. Si Dios me dijo, Él lo hará. Y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿No había mujeres ricas? Es posible, pero la que tenía un corazón dispuesto a obedecer era esta mujer, y Dios lo sabía, por eso le dijo, ve a donde ella, no vayas a donde otra, ella es. Qué bueno que Dios nos mire a nosotros así. Ve a donde Humberto, él va a recibir tu mensaje. Y cuando llega, entonces haya una mujer. Las cosas que Dios hace. La mujer que estaba haciendo, estaba recogiendo leña. Imaginemos esta escena, es hermosa. Hay una señora viuda que tal vez estaba triste en su corazón porque su marido había muerto y estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Tenía sed el profeta. Verso 11. Y yendo ella para traérsela,
Él la volvió a llamar y le dijo, tal vez esta mujer, como no había llovido, tenía ese poquito de agua también para ella y morirse, no había más. Pero ella lo iba a compartir con el profeta. Y él la volvió a llamar y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entran en la casa y ocurre el primer milagro. La mujer responde al profeta que no tiene pan, solamente un puñado de harina, con el que pretendía cocer algo de pan para ella y para el hijo. Primera de Reyes 17:12. Primera de Reyes 17:12. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, no el Dios de ella, el Dios de Elías. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. A veces uno lee la palabra, pero cuando usted se pone en los zapatos de las personas que están narrando esto debe ser tremendo. Hay personas que por menos se quieren morir, no quieren luchar, no quieren pelear. Esta mujer quería seguir viviendo, pero no tenía más. Aquella mujer carecía de todo. Vivía en una pobre casa, destituida de todo lo elemental, lo más elemental. El hambre había llegado también a su ciudad. Para subsistir seguramente había vendido todo lo que se podía vender. Solo le quedaba un poco de harina para la última pieza de pan. Ese era su último recurso. Aquella mañana ella se había levantado con un plan. Al darme cuenta de que no tengo a quién más prestarle, a quién más pedirle. La nevera, no hay nada. La alacena está vacía. El dolor de una madre al saber que su hijo tendrá que morir también no debió ser fácil. Y ella se preparó ese día para lo peor. Esto es lo último, hijo. Nos comemos esto y nos morimos. Aquí nada más se puede hacer. Ese era su último recurso. Pensaba comérselo junto con su hijo y morirse porque ya no había más de dónde echar mano. ¿A dónde más? Ya empeñé la plancha, el televisor, vendí el carro, el apartamento, no tengo. ¿Dónde más? Los amigos cuando ven que yo los llamo me cuelgan el teléfono porque saben que yo les voy a prestar. Porque cuando tú estás en la mala todo el mundo te da la espalda. ¿Y ahí qué haces? Y llega el profeta, en vez de ayudar, es a pedirle lo de la pobre señora. ¡Ay, Dios! Con profetas así, ¿para qué enemigos? ¿Estaba hambriento el profeta? No lo sé. Pero insistió. Es verdad que solo queda en tu casa un puñado de harina, pero haz lo que te he mandado. Obedece. Amásala. Ponla sobre la leña. El pan que resulte,
no lo comas. ¿Pero cómo? Si es lo único que tenemos y te lo vas a comer tú. No, no lo comas. Ni tampoco lo des a tu hijo. Tráelo primero a mí. Qué descorazonado ese pastor, ¿verdad? Quitarle a lo de la pobre viejecita. No era quitarle, era más bien levantar argumentos en favor de la vida de esta mujer, porque Dios quería obrar un milagro en ella. A veces uno piensa que los milagros se producen solo recibiendo. Los milagros se producen cuando tú te desprendes, cuando tú das. Te prometo que la harina no faltará nunca en tu casa. Ahí hay una palabra de poder. Nunca faltará. No, esa palabra está muy bonita. Tráigame un bulto de harina y yo le creo. La harina no escaseará en tu casa. ¿Alguien puede estar escuchando esto? Primera de Reyes 17, 13 al 14 dice, Primera de Reyes 17, 13 al 14, dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, dile a esta mujer así, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso me dijo Dios, mujer, y yo simplemente te estoy transmitiendo el mensaje. Ella tiene su poquito de harina, su poquito de aceite. ¿Qué hace? ¿Le hago caso al profeta y le doy lo poco que tengo? ¿O sencillamente me lo como? Si se lo come, se hubiera muerto ella y su hijo. Pero Dios le dijo, es posible que cuando ella le dio el pan al profeta, o le fuese a dar el pan, el profeta le haya dicho, no, tranquila, porque Dios sencillamente quería probar el corazón de esta mujer. Y Dios muchas veces quiere probarnos. Y a veces nos dice, mire, tienes la oportunidad de bendecir la obra de Dios. No, Señor, lo mío es mío, nadie me lo quita, yo no doy nada. Cuando detrás de eso había una preciosa oportunidad para Dios obrar un milagro en tu vida. Conoció la mujer que aquel que así le hablaba era hombre de Dios. Un hombre de Dios no anda quitándole las cosas a la gente que no tiene nada. Debe ser un falso profeta. Yo no sé. Pero ella le hizo caso al profeta. Y el único pan que tenía cocinando en leña, lo puso a su disposición. Primera de Reyes 17, del 15 al 16. A veces uno se pasa la vida pidiendo y no quiere dar nada. Primera de Reyes 17, 15 al 16 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Iban comiendo y salía más harina, comían y el aceite no se escaseaba. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El milagro no ocurrió antes ni durante, solo cuando esta mujer tomó la decisión de obedecer lo que Dios le mandó por intermedio del profeta, en medio de aquella condición precaria en la que se encontraba. La Biblia dice que la harina se multiplicó. ¿Y por qué se multiplicó? ¿Porque se la comió? No. Porque le dio primero al hombre de Dios. Como él comió, también comió ella, y comió su casa por muchos días, hasta que después de 3 años y 6 meses
volvió a llover sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Porque Elías era un profeta poderoso? No. El milagro ocurrió porque Dios dijo que ocurriría, y así como lo dijo, lo hizo. Números capítulo 23, verso 19. Por esto es importante poner mucha atención a la palabra y obedecer la palabra. No algunas partes de las palabras que nos gustan, sino toda la palabra. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dijo y no hará. O sea, Dios no dice algo que no vaya a hacer. Él habló y no ejecutará. No. Él no es un político que anda prometiendo cosas que después no va a cumplir. Cuando la palabra ha salido de su boca, agárrese firme porque lo va a hacer. Vemos aquí un segundo milagro. El aceite. Cuando Elías le pide pan durante el primer encuentro, la mujer le dice que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Recordemos esto. Primera de Reyes 17:12. ¿Qué le voy a dar si yo no tengo nada? Si la que está para que le ayude soy yo, y ahora usted me va a decir que yo tengo que dar algo. Primera de Reyes 17:12 dice: Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la vasija, en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta viuda iría de gloria en gloria, de victoria en victoria, de asombro en asombro. La harina, dice la Biblia, que tenía en la tinaja, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Primera de Reyes 17:16. Qué poderoso es esto. Primera de Reyes 17:16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, conforme a la palabra. Dios no se sale de la palabra, conforme a la palabra. La bendición de Dios vino a la casa de la mujer. Continuó esa bendición hasta que terminó el hambre. Si ella se hubiese comido ese poquito de harina y ese poquito de aceite, hubiese sido una sola comida y ya. Pero cuando fue obediente y se desprendió de lo poco que tenía, entonces no solo comió un día, sino muchos días. Aunque nos es dada una oportunidad para ser bendecidos, es muy difícil comprenderla si nuestros ojos están cegados con la lógica desoladora que nos revela nuestra realidad circundante. La razón por la que la mujer de Sarepta pudo escapar de la crisis de la muerte era que no perdió la oportunidad de la bendición, comprendiéndola en una situación en la que cualquier persona se pudo haber desanimado. Hay hambre. Si en medio de nuestras crisis solo estamos llenos de preocupación, siendo impacientes ante la realidad por no poder ver el futuro, nunca podremos experimentar las bendiciones de Dios. La oportunidad de la bendición será dada a los que obedezcan la voluntad de Dios con fe en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Seguramente esta mujer había pedido a Dios que hiciera un milagro. Y como respuesta a su petición, a su oración, Dios envía al profeta, pero ella debería obedecer. El profeta no llegó con el dinero que ella necesitaba. Mira, aquí me envía Dios con unos $, para que compres comida por todo este mes. No, ¿qué es lo que a la gente le gustaría? No, el profeta dijo: dame a mí primero. Dame a mí. Debemos superar el muro de la realidad con los ojos de la fe
Miremos las bendiciones preparadas por Dios para nosotros, aún en medio de la prueba en la que nos encontramos. Estás en una prueba, es posible, pero puedes mirar en medio de tu prueba que algo mejor puede pasar contigo. Esta mujer creyó en medio de su abundante escasez. Ella creyó que algo mejor iba a pasar si el profeta lo estaba diciendo. ¿Tú puedes creer que algo mejor puede pasar con tu economía, puede pasar con tu familia? El problema es que dejamos de creer. Ya nos vamos a morir, aquí ya nada se puede hacer. Lo que espera es la separación, el divorcio, cada cual para su casa. La bendición está tan cerca que podemos tomarla si extendemos nuestras manos. Pero hay que creer a la palabra del Señor. Se puede decir que en la naturaleza no hay milagro, pero también se puede decir que todo en la naturaleza es un milagro. ¿De qué depende esto? Depende de la óptica desde donde se mire. Definitivamente, lo aparentemente poco en las manos de Dios es mucho, y esta mujer pudo verlo. En sus manos lo pequeño se hace grande. Un poco de harina y una vasija de aceite, posesiones insignificantes para cualquiera, se multiplican cuando le creemos a la palabra de Dios. En esta historia de la viuda de Sarepta cobran importancia los nombres y los significados. Sidón, por ejemplo, el significado de Sidón es fortaleza, y Sarepta significa fundición o lugar de refinamiento. En efecto, excavaciones han encontrado muchos hornos de los utilizados para trabajar el metal en esa zona. La viuda estaba en necesidad, pero Dios le envió un profeta en representación de sí mismo, pidiéndole lo poco que tenía. Dice Jesús en su enseñanza que a ninguna otra viuda fue enviado Elías. El nombre Elías significa en el original hebreo, mi Dios es Jehová, sino a esta viuda. Porque Dios de antemano había visto el corazón de esta mujer y sabía que no era egoísta, que no era tacaña, que no lo haría quedar mal con su profeta. O por lo menos con la obra que el profeta llevaba a cabo, porque si el profeta se moría, ¿quién iba a predicar? Si la obra de Dios no tiene cómo sustentarse, ¿cómo va a permanecer? ¿Cómo? La figura es muy precisa. Si miramos espiritualmente el relato de Primera de Reyes 17 del 8 al 15, vemos que ella tenía agua, aceite, tenía harina, no obstante, cuando llega Elías, ella no tiene nada para él. Los elementos estaban guardados y pensaba preparar algo para sustentarse por el día y luego abandonarse a lo que el destino deparara. Esta viuda representa al creyente de este tiempo, que se encuentra experimentando la prueba. Si bien nuestra posición es segura, como Sidón, fortaleza, la salvación es nuestra, y Dios es nuestro Padre, lo sabemos, también al mismo tiempo estamos en el lugar de refinamiento, es decir, en Sarepta, donde el metal es probado y se pasan dificultades. Tenemos la provisión divina en la persona de Cristo encarnado, nuestro Salvador, la harina, está en la presencia real del Espíritu Santo en el creyente, el aceite de la vasija. Y tenemos también la palabra de Dios, el agua. Sin embargo, la viuda de Sarepta hubo de ser orientada en cuanto a sus prioridades. Ella dice a Elías que pensaba trabajar para obtener unos palos para tener fuego y luego cocinarse el alimento para ella y su hijo. Elías, sin embargo, le pide que elabore algo con tan nobles ingredientes que ella posee en casa y que están puestos a un lado. Hazme con ello primero una torta pequeña. Lo primero es tomar de la palabra, con la guía del Espíritu Santo y en el poder y voluntad del Señor Jesús, presentar algo para Dios. Luego, ve y haz como has dicho. Dios no le trastornó su agenda, sino que le priorizó las cosas. De la misma manera, el día de hoy debemos preparar primero una torta pequeña para Dios, tiempo para Dios, servicio para Dios, con lo que nos ha dejado para luego comenzar nuestro día según hayamos planificado y debamos hacer. La enseñanza es muy clara. Aún en medio de la prueba,
Debemos echar mano de la provisión de Dios y esperar su provisión. La viuda de Sarepta nos enseña a buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia, y a considerar la prueba como el proceso progresivo de refinamiento para ser cada día más semejantes a su Hijo. Me impresiona que esta mujer, porque lo que tenía se lo iba a comer y morirse, pero cuando ella toma la decisión de darle primero al profeta, esta mujer, ¿qué hizo? Estuvo dispuesta a morir, ella y su hijo, antes que desobedecer a Dios. Por eso Jesús coloca a esta mujer como ejemplo, diciéndole a sus coterráneos: no les suceda a ustedes que por causa de la desobediencia no reciban el mensaje, como si lo recibió esta viuda. Termino con esto. Obedecer sin estar viendo es la virtud de quien está creyendo. Padre amado, con todo el corazón te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por dejarnos conocer tu verdad. Y no solo eso, también poder entenderla, porque de nada sirve escuchar tu palabra y no entender nada. Pero sé que el amor tan grande, el amor que tú tienes por nosotros es tan grande, que unges cada mañana este mensaje para que la verdad tuya sea revelada a nuestros corazones y podamos comprenderlo. El comprender no se trata simplemente de ser llenados de conocimiento, sino de ponernos manos a la obra como esta mujer. Esta mujer demostró con sus acciones lo obediente que era. Imaginémonos nosotros en un instante en la posición de esta mujer. Era todo lo que tenía. ¿Estamos dispuestos a nosotros a actuar de la misma manera? ¿O hay alguna prevención? Si esta mujer se hubiese negado de darle primero al profeta, estaría demostrando que su confianza estaba en ella misma, en lo que pudiera ser ella. Pero cuando ella decide despojarse, lo que revela su corazón es que su confianza estaba puesta en el Dios del cual Elías le estaba hablando. Ella se aferró a aquella promesa. El Dios de este hombre dice que la harina no escaseará. Yo lo creo. Entonces lo voy a hacer. Eso se llama fe. ¿Y cuántas veces tú nos has dicho cosas? Nos has hablado una y otra vez. El problema es que nos ha faltado tener fe en tu palabra y confianza. Y hoy te pedimos, Dios amado, es posible que haya personas que nos hayan traicionado, que confiamos en ellos y nos traicionaron y pensamos que tú también eres igual, pero no es así. Tú eres un Dios en el cual podemos confiar. Tú eres un Dios fiel y no mientes. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Que no nos pase como estos habitantes de Nazaret, que no te creyeron porque decían: Jesús es el hijo del carpintero, ¿qué puede hacer? Ayúdanos a tener una fe genuina que nos lleve a confiar, no en lo que nosotros podemos hacer. Porque ya nos dimos cuenta que nada podemos hacer, por eso hemos intentado tantas cosas y nada nos ha funcionado. Y nada nos ha funcionado sencillamente porque no hemos puesto la confianza plenamente en ti, sino en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias estrategias. Es el momento de confiar en Él, de confiar totalmente. Eso anhelamos, Dios amado. Enséñanos a hacerlo, para abandonarnos por completo en ti y ser obediente a lo que tú nos digas. Gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias por todo lo que haces para que nosotros podamos conocer esta verdad. Te amamos, Dios amado, con todo nuestro corazón. Y te damos gracias por enseñarnos a través de esta palabra que tú estás pendiente de tus hijos. Tanto de tu profeta nunca le faltó, como aquella viuda. Así estás pendiente de nosotros y nada nos faltará. Ayúdanos a ser obedientes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias. No olviden, mañana sábado en punto de las 8 de la mañana, en nuestra emisora que se llama Verdades Eternas Radio. ¿Cómo se conecta? A través de ese link que aparece en pantalla, www.verdadeseternas.co.
en punto de las 8 de la mañana, vamos a tener un especial poderoso con Alex Campos, sus mejores canciones, entrevistas, demás. 2 horas de adoración y alabanza y conociendo más acerca de este gran hombre de Dios. No se lo pierdan en punto de las 8 de la mañana, no importa en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren, simplemente ingrese a nuestra página web www.verdadeseternas.co, le da play a la radio y ya está conectado con Verdades Eternas. A todos ustedes, mil gracias, una semana poderosa. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha regalado. Sigan orando por nosotros para que no falte la harina ni el aceite y para que siempre haya pan en este ministerio. El Señor me los bendiga a todos. No olviden, obedecer sin estar viendo es la virtud de quien está creyendo. Feliz fin de semana para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.